Muy buenas noches. Pues en esta ocasión iniciamos nuestra mesa de debate con el tema que está en todas partes y que tiene mucha tela de dónde cortar. La renuncia a la Secretaría de Hacienda del doctor Carlos Ursúa. Ese es el tema que vamos a tratar aquí y yo me curo en salud diciendo que Ursúa es un amigo mío y que la objetividad que nunca existe en los análisis de los problemas políticos y sociales, pues no pretendo que en este caso brille aquí en la mesa. Pero entramos al tema. Nos avientas la pelota. Bien, desde mi punto de vista es lamentable la renuncia. Para algunos era el ala moderada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues que tenía un sentido poco más sofisticado de cuáles son las variables que requiere el crecimiento económico y que pues no comulgaba con este diagnóstico para mí simplista, pero sin duda bien comunicado, de que el crecimiento depende básicamente de dos variables. Una, la austeridad, y dos, la ausencia de corrupción. Yo creo que son variables importantes para el crecimiento, pero no son, con esas dos solitas no lo vamos a lograr. Ursúa, un hombre comprometido, ya había trabajado con Andrés Manuel López Obrador también, como secretario de Finanzas en el gobierno del Distrito Federal, tenía una visión distinta, no por esto liberal. Creo que él tiene razón en su entrevista de Proceso del día de ayer cuando dice cualquiera que no está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador resulta que es liberal. No creo que tuviera una visión liberal. Yo he leído los trabajos desde el Colegio de México y después también ahora en el TEC de Monterrey y es un economista, me parece, pues no sé, con una orientación social muy clara y él, pues por lo que pugnaba era porque las políticas públicas tuvieran sustento, porque los programas sociales pudieran anclarse en los recursos disponibles y para tener esos recursos disponibles pues hacía falta hacer ciertas cosas y no nada más la austeridad, sobre todo definida como se ha definido en este sexenio con machete. De ahí vienen, de ahí viene la renuncia, pero creo que lo que más daño le hace a López Obrador, bueno, la primera, perder un colaborador creo que es sensato, y la segunda es que pega en la línea de flotación cuando acusa que hay tráfico de influencias en este gobierno. Esa sería mi primera lectura, Lorenzo. Yo veo Lorenzo y todos ustedes. Es que Lorenzo me aventó al ruedo. Me aventó el ruedo. La pelotita. Bueno, yo veo en esta misma entrevista de Proceso a la que te refieres que el propio Ursúa se autodefine como socialdemócrata. Esta es su definición de entrada. Y también se define como keynesiano, cosa con la que hay una coincidencia, me parece, con López Obrador, porque López Obrador admira mucho a Keynes, admira mucho todo el periodo de superación de la crisis en Estados Unidos, que fue el periodo de Franklin Delano Roosevelt, admira mucho a Roosevelt, que empezó a apoyar a las gentes con pocos recursos y que estaban además muy vapuleados con la crisis económica del 29. Estas son fuentes de inspiración que los ponen juntos a López Obrador. Hay otros aspectos que por lo visto los separan. Carlos Ursúa hace una escuetísima renuncia, una muy breve pero muy indicativa renuncia que ahora ha sido analizada pues prácticamente por todos los analistas. Algunos de ellos, como Ricardo Rafael, nuestro compañero aquí en el Canal 11, dice que es un mentiroso Carlos Ursúa, porque así lo di en su artículo de hoy, del día de hoy, y dice que es un mentiroso porque cuando le dijo a López Obrador que no podía aceptar un cierto cargo que le ofrecía porque tenía que regresar al Colegio de México, en realidad lo que tenía que hacer era aceptar una posición que le ofrecían muy importante en el TEC de Monterrey. Y también dice que es un mentiroso porque cuando dice que él fue el primero en ser calificado como el mejor candidato,
nos revela, nos reporta y lo fundamenta Carlos Rafael, había 3 anteriormente considerados, uno que murió y no pudo aceptar cuestiones de salud, otro fue Levi, que trabajaba en fin, o sea, él fue el cuarto, no el primero. Por eso dice que es un mentiroso. Yo creo que es efectivamente un economista serio, de lo poco que yo entiendo en economía, pero además creo que, de acuerdo con varias publicaciones internacionales como el Wall Street Journal, sí. A México no le va a ir bien con la renuncia de... Sí, desde luego que no fue una buena señal para esos observadores, para los calificadores, que el encargado de la política económica y de la política hacendaria desde adentro te diga esto no va bien. Pero, en fin, se hizo control de daños, se manejó la situación rápidamente, con alguien que también en principio inspira confianza hacia afuera. Pero, en fin, yo lo que iba a decir es esto. Mucha gente durante la campaña, muchos colegas, decían, mira, López Obrador como tal sí le tengo ciertas reservas, pero mira con quién va acompañado. Va con gente como Ursúa, como Gerardo Esquivel, que son los que van a dar cierta moderación, que van a tomar medidas razonables. Y otros, más escépticos, decíamos, pero a ver si les hace caso, porque una cosa es que los tenga ahí y otra es que les vaya a hacer caso, porque se percibía desde antes incluso que podía haber ciertamente cierta conflicto entre la forma de ver las cosas de López Obrador, o cómo las podía llevar, y una posición más socialdemócrata, más moderada de estas personas, ¿no? Como Ursúa, como Esquivel. En fin, ya cuando vino lo del aeropuerto, a mí sí me pareció decir, bueno, pues ya quedó ya clara la señal de por dónde va a ir López Obrador, y no, a ver cuánto dura Ursúa, porque en esas condiciones, bajo esa política, probablemente no va a checar. Y muchos de sus amigos y colegas, yo no lo conozco a él personalmente, a Ursúa, pero muchos de sus amigos, no tú, Lorenzo, porque no lo platicamos, decían, ¿cuánto tiempo va a durar? Es decir, ya se tardó en renunciar porque es obvio que la política que está siguiendo López Obrador en relación con Pemex, con Dos Bocas, etcétera, no es lo que Ursúa está pensando. Entonces ahí a mí me parece un poco que hubo una disonancia extraña de percepciones mutuas. Porque por un lado dice López Obrador, aquí platicamos también cuando el Plan Nacional de Desarrollo, lo platicamos aquí, ahí viene una contradicción, son dos, una de Hacienda, que yo no la veía como neoliberal, pero sí, digamos, más moderada, por supuesto, y la de López Obrador que le agregó, que fue la que prevaleció desde luego. Bueno, desde ahí también se veía esa contradicción, dice López Obrador, ese programa, ese Plan Nacional, pudo haberlo hecho Pepe Mid, en fin. O Carstens. Sí, y ahí creo que hubo una falta de percepción. O sea, López Obrador, que ya calificó de neoliberal a Ursúa, no se dio cuenta en 20 años que era neoliberal, si es que lo considera como neoliberal. Y por otro lado, en la entrevista de Proceso, dice Ursúa, para mí López Obrador era un socialdemócrata, o sea, pensaban que iban en la misma línea. A mí me parece que hay muchos elementos desde hace mucho tiempo para pensar que López Obrador es de un tipo de izquierda, ¿no? Que se puede discutir si es la adecuada o no, desde luego, pero socialdemócrata no me lo parece. Bueno, yo pongo sobre la mesa el conflicto mismo, las formas. Supongo que en todos los gabinetes hay disonancias y en algunos, vaya que si se las traen, ¿eh? En el de nuestro vecino del norte, Trump, pues sus gabinetes son conflicto... Móviles. Son móviles, conflicto... Volátiles. Eterno. Así pues, el choque de opiniones, de posiciones, me parece casi inevitable. No diría yo natural, pero sí inevitable. La forma como se dio me parece interesante. En los gobiernos del pasado, bueno, se discutía mucho cuando alguien iba a salir del gabinete. Se iba cuando se le decía que se fuera, no cuando él quería. Y los términos se quedaban básicamente en secreto. Aquí Carlos se va cuando él quiere. Y los términos ya los discutimos aquí, están clarísimos, si no hay misterio. Y sobre todo después de la entrevista de Proceso, menos misterio. Queda desde luego por parte del presidente de ahondar si
yo creo que sería bueno, no sé si lo haga, en esto del conflicto de interés. El conflicto de interés, porque Romo tampoco es un radical, en cierto sentido, sí. Son pues posiciones no muy diferentes. Romo es un empresario y yo no conozco empresarios radicales a la izquierda. Pero aquí está un punto interesante. Engels Dice digo, que Vector, que es la casa de bolsa de Romo, pues es un interés grande y como empresario debería de haberse separado, no que vendiera sus intereses, pero sí hay fórmulas en otros gobiernos en donde se pone algo que uno tiene mientras no es político a ese nivel y luego se puede poner a una persona a cargo de esto y volverlo a tomar. Entonces, esta es la parte central. Vector, ¿en qué medida es un conflicto de interés? Y Andrés Manuel, yo creo que está bien comprometido a que no haya esos conflictos. Ya lo veremos en otra parte de la discusión en esta mesa, otro caso muy claro de conflicto de interés. Y por último, el hecho de que es algo muy ético el problema. Yo soy funcionario público y se ha criticado a Ursúa porque él es funcionario público y debía de haber pues aceptado. Pero cuando no estoy de acuerdo, cuando mis posiciones, mis ideas no están de acuerdo y el presidente tampoco está de acuerdo, lo mejor es que se separen y que se diga por qué. Y en este caso se dijo, dentro de las posibilidades de una ruptura a ese nivel, en mi opinión, eligieron el camino adecuado los dos. Ursúa le dijo, puedo posponer la renuncia hasta el sábado para no molestar a los mercados. Y Andrés Manuel le dijo, no, ahorita, ya, entre semana. Bueno, pues cada quien tiene su opinión y es la libertad de ambos. Yo no comulgo con esto y yo soy el presidente, yo soy el responsable último de la toma de decisiones y o me respaldas o elijo a otro y eligió a otro. Bueno, yo creo que es muy importante destacar que el conflicto verdadero que aparentemente conduce a la renuncia es el conflicto entre Romo y Ursúa, que tienen posiciones completamente distintas. Romo propuso a 3 secretarios de Hacienda sin conseguir que aceptaran por distintas razones. Romo no es que sea un empresario de izquierda, es un empresario de derecha y conectado con la extrema derecha. Era admirador de Pinochet, de Marcial Macié, en el otro terreno de la ética. Es un hombre de extrema derecha que ve por sus intereses y que sí advirtió que no podía formar parte del gobierno porque iba a entrar en un conflicto de intereses, pero aceptó finalmente. Y la otra cuestión que vale la pena destacar es que este conflicto de intereses es un conflicto que se da no solo en la Secretaría de Hacienda, sino en muchos otros ámbitos que van a ir surgiendo aparentemente con el tiempo. Creo que hay otro tema que hay que poner en la mesa o retomar, un tema que puso José Antonio Crespo aquí, es qué va a ocurrir con Herrera, porque Arturo Herrera no es muy distinto de Carlos Ursúa, incluso Ursúa mentor, ¿sí? Maestro de Arturo Herrera. Entonces supongo que Arturo Herrera, porque además lo descalificó 2 veces en público el propio Andrés Manuel López Obrador, pues camina más del lado de Ursúa. Entonces nos está diciendo Arturo Herrera que él sí se va a disciplinar con lo que diga el presidente o va a aguantar un tiempo y va a llegar en un momento a su límite y también se va a ir, porque yo no veo gran diferencia entre Ursúa y el nuevo secretario, el casi. Y eso para no mencionar a muchísima gente del gobierno, no muchísima, muchos que sí son neoliberales, ellos sí son neoliberales, como Esteban Moctezuma, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que viene de otros gobiernos. Pero nos tenemos que ir, es un corte y volvemos. No se nos vayan.
Y en estos días se está haciendo mucho ruido lo que sucede en Baja California. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que el gobernador que se eligió hace un mes y medio, 2 meses, fue para 2 años. Y a veces los estados cambian este calendario por solo 2 años o 3 años para ajustarlo, para que se haga, digamos, concurrente con las elecciones, en este caso intermedias, del 2021. Lo habíamos visto en Puebla, lo habíamos visto en Veracruz hace poco, y así ocurrió en Baja California. Pero este gobernador electo había intentado, incluso desde antes de la elección, de modificar para que en lugar de 2 fueran 5 años y entonces se hiciera concurrente, pero con la presidencial de 2024. El Tribunal Electoral rechazó esa posibilidad y entonces ya a la hora de la elección era una elección para 2 años, para este gobernador Bonilla para 2 años. Y ahora ya siendo gobernador electo, el Congreso vota mayoritariamente, abrumadoramente, para que se cambie de 2 a 5 años, justamente lo que estaba pretendiendo el gobernador Bonilla. Pero el ruido que surge es, eso no se puede hacer. Cuando la gente ya eligió para un mandato específico, ese es y punto. Ya no puede el Congreso, por muy representativo que sea, formalmente, de la ciudadanía, no puede cambiar la Constitución en ese sentido, porque sería pasar por alto, digamos, el voto popular que tendría que emitirse en 2021 con nuevos candidatos. Y entonces ahí ya se decidirá si Morena, que es el que ganó, continúa, pero con otra persona. No, lo que no se puede hacer es saltarse la Constitución, y entonces viene el debate y el ruido de quién está, porque la otra peculiaridad aquí es que Morena no tiene mayoría. Morena tiene solo 3 de 24 o algo así. Sí. Diputados, los demás son del PAN y del PRI que votaron por esto. Votaron por algo que en principio es contrario al interés de su partido. ¿Para qué vas a querer alargar la gubernatura de un partido adversario de 2 a 5 años? Y entonces viene la sospecha, otra vez sospecha, de que pudo haber habido ahí soborno, no sería la primera vez, de parte de alguien ahí en el estado. Muchos apuntan al propio gobernador, decir cómo es que les compraron o a cambio de qué les compraron ese voto. Al gobernador electo quieres decir. Sí, electo. Pero hay señas muy claras de que hubo compra de votos de diputados del PRI y del PAN. En el PAN están haciendo un juicio para expulsar a 6 diputados locales porque ya les comprobaron, o por lo menos a ojos de los panistas, de que se vendieron para votar en este sentido. Fueron 11 diputados los que votaron, junto con los de Morena hicieron la mayoría. Bueno, otra cosa, yo quisiera coincidir con mi querido amigo Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de que hay que declarar la desaparición de poderes, pero esto constitucionalmente no es procedente. Creo que ahí, aunque no estoy de acuerdo con varias de las cosas que ha dicho o hecho, Ricardo Monreal tiene razón. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El Senado de la República declarará cuando haya desaparecido los poderes de un Estado, que es el momento de intervenir y de declarar los desaparecidos. Bueno, para eso tendría que haber tomado posesión y después, por una serie de circunstancias que se dan, declara la desaparición de poderes, porque de hecho han desaparecido a juicio del Senado. Pero esto no ha ocurrido, entonces no procede. Lo que creo que procede jurídicamente es una acción de inconstitucionalidad, porque efectivamente esta sí hay y la pueden hacer los diputados federales, incluyendo los de Baja California, que espero que tengan alguna dignidad todavía, son panistas también, y podrían hacer una acción de inconstitucionalidad para echar esto atrás por la Suprema Corte. Absolutamente de acuerdo con el análisis jurídico que hace Paoli. Y decir otra cosa, entre los abogados especialistas en derecho electoral no hay quien haya apoyado la propuesta de Muñoz Ledo, ya explicó muy bien Paoli por qué, y no hay tampoco nadie que diga que es legal lo que hicieron las bancadas de PAN, PRI y Morena en Baja California. Se habla incluso de la cantidad por la cual, no sé si sea cierto, se compró a cada uno en $1 millón de pesos por voto, pues está bien, se queda su gobernador, pues les deberá algo, no sé si, insisto, es una presunción nada más, pero hay un problema, 2 problemas considero yo muy graves. La primera es la ausencia de definición de parte de Andrés Manuel López Obrador con respecto a esto que está ocurriendo.
incluso creo que incurre en contradicción porque una y otra vez ha descalificado al tribunal y al Instituto Nacional Electoral, a las autoridades en general electorales, y ahora cuando le preguntan dicen yo no soy abogado, yo no sé de esas cosas, pero tenemos un tribunal autónomo, cuando es el mismo tribunal con las mismas personas, ahora resulta que ellos sí van a ser. Y la segunda es lo de Morena y ciertos integrantes del gobierno, en particular voy a mencionar al subsecretario de Gobernación, pero varios integrantes de Morena, Jade Kolpolensky, dando argumentos tan absurdos de que es que la gente está cansada de ir a las urnas o sale muy caro ir a las urnas, entonces mejor aumentémoslo a 5 años. Y el subsecretario de Gobernación, el señor Peralta, diciendo que pues que esto no tiene nada de ilegal. En primer lugar, que nos fijemos que en la boleta no dice el periodo para el cual vas a elegir al gobernador. Realmente pues tampoco bajo ese supuesto podría renunciar mañana López Obrador o podría alargar su mandato 3 años porque no dice en la boleta por cuánto tiempo lo elegimos. Entonces, realmente sí se ha vuelto muy penoso. Creo que nadie de nuestro auditorio estaría de acuerdo en que es válido cambiar el periodo electoral una vez electo al cargo de elección popular. Yo creo que sí se pronunció Andrés Manuel, a lo mejor sería necesario un poco más, pero dijo que a él se le caería la cara de vergüenza. Pero te voy a decir de qué. Si lo hubieran consultado y hubieras aprobado. Hubiera dicho que no. Pero al ver la situación con la historia de México en el trasfondo, esta idea de aumentar el periodo así, de manera sorpresiva, de 2 a 5 años, tiene el tufo de la reelección, porque es en realidad el equivalente, 2 años y luego 3 años más. Bueno, eso en la vida práctica es una reelección. Se pidió para 2, se toman 5, bueno, pues ya me quedo. ¿Cuándo ocurrió algo ligeramente parecido a esto y se hizo un desastre que esperemos no vuelva a suceder y a nivel nacional? Pues cuando Victoriano Huerta también decide primero dar el golpe, luego formalmente que el secretario de Relaciones Pedro Lascurain tome el poder y luego se lo deja a los 45 minutos y luego hacer unas elecciones para que se siguiera de presidente provisional a presidente constitucional. Fue tal que ni Huerta logró que el escándalo se pasara y decidió él anular las elecciones que lo habían electo a él como presidente constitucional. Ya un nudo más complejo no hay. Este de Baja California es un nudito menos complejo, pero igual no se puede aceptar este tipo de movimientos raros en un país que, como México, se opone a la no reelección bajo cualquier forma. Pero las posiciones oficiales, digamos, o que podrían ser oficiales, sí hay contradicción, efectivamente, dentro del propio Morena, siendo el gobernador de allá, de Morena, pues cuál era la posición de otras instancias de Morena. Entonces Jacob sale a una defensa abierta de que se modifique con los argumentos que tú dijiste, Amparo, que me parece totalmente inválidos, de decir, sí que se amplía a 5 años. Uno puede decir, bueno, está en el interés del partido, pero pues para eso está la Constitución también y la ley, más allá del interés del partido en prolongar 3 años más su propio triunfo, digamos. Y se había dicho, ¿y Gobernación qué? Porque al final de cuentas, aunque sea un asunto estatal, bueno, pero de todas maneras, Gobernación está encargado de las cuestiones como parte del gobierno. López Obrador sí dijo, yo no sé, yo no me meto, yo no propicié esto. Y muchos decían, sí, pero tiene que haber un pronunciamiento mucho más fuerte de condena, porque está la constitucionalidad en juego. Y él tiene la responsabilidad de defender la Constitución y la constitucionalidad. Entonces él dice, yo no soy abogado, bueno, porque existen los consejeros jurídicos, está la Consejería Jurídica, como para decir, ¿qué pasa con esto? No, pues es anticonstitucional y entonces pronunciarse. O sea, pero entonces Gobernación, y si la defensa que hace Gobernación, ya como parte del gobierno, ella no nomás es el partido, no es Jacob, es el gobierno a través del subsecretario,
esos son los argumentos, pues es verdaderamente lamentable que esa sea la postura de gobernación, en este caso, frente a un asunto que a todas luces está pasando por alto la constitucionalidad. Sí, en ninguna boleta de ninguna elección, de ningún país, en ningún momento se pone el periodo para el que está siendo electo. Esto está definido en la ley. Cuando se inscriben, hay periodos regulares de 3 años para diputados, de 6 para senadores, de 6 para gobernador y 6 para presidente de la República. Cuando hay alguna excepción, tampoco se pone en la boleta. Se dice, esta es una elección que se convoca por la razón que sea, por 18 meses, como ha habido en varias cosas. Otro caso en donde sí se hizo esta maniobra, que duró el gobernador de mi tierra, por cierto, Víctor Cedera Pacheco, duró 10 años como gobernador, violentando lo que dice la Constitución, porque entonces lo tenían todo, no había impugnación de ningún tipo, no había posibilidades, pero sí fue primero gobernador interino por 1 año, luego fue gobernador constitucional por 5, y luego por 4, lo que dio 5, y luego fue gobernador interino por otros 4 o algo así. Sí, hizo 10. Y esto está violando la Constitución porque dice por ningún motivo habrá reelección, cuando los senadores y ni los gobernadores ni el presidente se podían reelegir. Ahora ya lo pueden hacer los diputados. Yo agregaría una cosa ahora que me lo suscita tu argumentación, es lo de la acción de inconstitucionalidad. Ojalá, los que lo pueden poner es 1/3 de la Cámara de Diputados o 1/3 de la Cámara de Senadores. La oposición no tiene 1/3 en la Cámara de Diputados, o sea que nuestra única opción sería la Cámara de Senadores. No tiene 1/3 de oposición, no. Ya sí. No, ya no. ¿En la Cámara Baja? Perdió. En la Cámara Baja ya lo perdió el tercio. En el Senado. No, Sí, Senado, pero sí. puede ser, a eso voy, puede ser en el Senado, es lo único que quedaría. Creo que sería un ejemplo, ¿sí?, de Morena, que Morena también participara en esa acción de inconstitucionalidad, porque lo pueden hacer pues 1/3 o más. Entonces, si se juntan todas las bancadas y dicen esto es, creo que daría una cierta credibilidad Siguiendo a a gobierno y Muñoz Ledo. diputados. No, porque él lo esa que es quiere es desaparición de desaparecer poderes. No, pero él, él está en contra de totalmente que, en de contra acuerdo, ya. está en contra de Quien sí se manifestó Entonces, en contra. ojalá, ¿no? Quien se manifestó en contra es Tatiana Cloutier. Sí. Pero en tal caso, si efectivamente ocurre lo que tú dices, sería muy bueno. Sería una de todas buena maneras, ahí es señal. un golpe duro para Jacob, porque su propio partido, sus legisladores, Jacob dice se que- le van sí, es en que la gente contra no quiere estar votando cada 2 años. de su posición en favor de este cambio, es decir, de este cambio anticonstitucional. Pero solo para irme, ¿y qué pasa si se demuestra que sí hubo corrupción y soborno? Y si llega, como muchos suponen, Juicio al político propio gobernador a los electo. diputados. Entonces ahí quién sabe qué procedería legalmente. Pero se va a llegar hasta tan lejos, quién sabe. Nos vemos al siguiente segmento. Regresamos. Serios. Nos fuimos en el bloque pasado con un probable acto de corrupción si se comprueba que los diputados de Baja California fueron comprados o sus votos fueron comprados, y en este segmento queremos tratar otro posible caso de corrupción ahora a nivel federal. Recordarán ustedes que ahora tenemos eso que se llama, esa figura que llamamos en el lenguaje común los superdelegados, quiere decir el representante del gobierno federal para todos los asuntos en cada uno de los estados, que estos son nombrados desde la Presidencia de la República. El caso de Bonilla, de quien hablábamos, Baja California, fue superdelegado en Baja California y luego fue el candidato. Y en el caso también de Jalisco, el candidato Carlos Lomelí, ex candidato a gobernador Carlos Lomelí y superdelegado de la Federación en Jalisco, pues fue descubierto en una como parte y de hecho como cabeza de una red de empresas farmacéuticas que hace mucho antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador, desde el 2005, vendía y conseguía contratos de gobierno con, digamos, no con todas las de la ley. Pero ahora se descubre en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que pues sí es cabeza de 9 empresas y que en este gobierno de diciembre para acá, lo que es más de enero para acá, si no me falla la memoria, pero si no de diciembre del 18 para acá, ha obtenido contratos, buena parte de ellos por adjudicación directa, por 164 millones de pesos.
en sus empresas de medicamentos. Son empresas que pertenecen a él y a 11 de sus familiares. Bueno, esto se destapa, hoy nos confirma la secretaria de la Función Pública, Ismeréndira Sandoval, que ellos, la nota de Mexicanos contra la Corrupción salió el día 20, que ellos tenían desde el día 22 ya abiertas las investigaciones y pues que se investigará. Se le avisó al superdelegado y el superdelegado dijo, a ver, yo no quiero problemas, esto es parte de la politiquería, pero yo voy a renunciar, así que por lo pronto renunció a su cargo, pero nos avisan que hay 7 investigaciones abiertas, unas por tráfico de influencias y otra por la parte de los recursos, ¿no? Entonces veremos en qué acaba esto, pero es el primer gran escándalo porque estamos hablando de 164 millones de pesos dados a las empresas farmacéuticas de 11 familiares de Lomelí. Yo le quitaría los 160 y tantos millones porque en los millones que se juegan en el gobierno es el hecho, ya sean 1 millón o 1,000 millones. Da lo mismo. El punto es que sí hay un problema de fondo y a mí me parece que ahora las secretarias Sandoval de la Secretaría de la Función Pública ya no tiene mucho espacio donde moverse, tiene que llegar hasta el fondo porque depende no nada más este caso, sino como tú lo has puesto, es el primero, dices, bueno, supongamos que primero, segundo, lo que sea, pero eso es el inicio. Y si la idea de la honestidad en todos los funcionarios públicos, lo ha repetido muchas veces Andrés Manuel, no voy a tolerar a ningún funcionario, así sea mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi familia. Bueno, aquí está, este es el caso, la prueba. El personaje sí tiene conflicto de intereses, la secretaría está al frente y tiene que llegarse a una solución más o menos rápido. Hay varias averiguaciones que están abiertas, ya mencionó María Amparo, las de la Secretaría de Función Pública, que son 7, y también ha abierto otras averiguaciones la Fiscalía General de la República. Porque hay 2 delitos por los que se está persiguiendo, y entonces allí cabe la acción penal de la Procuraduría. ¿No? Porque la Función Pública lo que tiene como tarea es vigilar que la operación dentro es una especie de contralor interno de la administración pública, de tal manera que ahí no podrían meterlo a la cárcel. Puede aportar pruebas si las encuentra y pasárselas a la Fiscalía, pero ya la Fiscalía por su parte está haciendo la averiguación. Entonces este es uno de los caminos que ya tiene que andarse, como decía bien Lorenzo, por estas 2 vías, las 2 gubernamentales, una autónoma, que es la Fiscalía, y otra dependiente del Ejecutivo directamente, que tiene esta tesis de que en mi gobierno no se va a tolerar ninguna corrupción. Entonces yo en esto pues veo algo que puede ser positivo si se resuelve bien y pronto, porque resulta que estos 2 candidatos de Morena, el que tratamos en el bloque anterior, pues están operando chuecamente. Y decía López Obrador en algún momento, este tiene que ser un Estado de Derecho, no de chueco como era antes. Bueno, pues estos están operando en el Estado de chueco, para seguir el lenguaje de don Andrés Manuel López Obrador. Cuando López Obrador desde su campaña decía que el combate a la corrupción tendría que ver mucho, y lo ha dicho muchas veces y ha enfatizado que si quien está a la cabeza del Estado, o sea, ahora él como presidente, es honesto, eso fluiría hacia abajo y en todos los colaboradores y la gente de Morena, incluso de su partido, a quien bautizó cuando se fundó Morena como referente moral. Entonces dice, con el ejemplo de arriba, entonces no tienen por qué los demás incurrir en eso también. Bueno, ese esquema suena muy bien, pero no funciona así. Y decíamos muchos críticos de ese esquema, decir, no, eso no va a pasar. Entonces, cuando haya corrupción por aquí y por allá de la propia gente del gobierno, de sus colaboradores, de los gobernadores, de funcionarios
de distintos niveles de gobierno, se tiene que aplicar la ley. Esa es la única forma, aplicar la ley, terminar con la impunidad para que efectivamente se vayan sentando los precedentes que no se han sentado en los gobiernos anteriores. Ese es el gran faltante, digamos, de la transición democrática de los últimos 30 años, o donde uno quiera poner la fecha, es la cuestión de la impunidad y del combate en serio a la corrupción. Entonces, en la medida en que López Obrador está buscando que efectivamente haya un combate serio a la corrupción, tiene que ser con esto. Esto no es con el ejemplo moral. Entonces, qué bueno que haya este tipo de acciones, sobre todo tratándose de alguien de adentro. Porque también puede haber la tentación en todos los partidos de proteger a los tuyos, de proteger a tus amigos, de proteger a tus colaboradores. Pero en ese sentido también me parece que es muy importante la acción de otros grupos, como en este caso fue Mexicanos contra la Corrupción, para sacarlo al aire, para presionar para que el propio gobierno investigue y en dado caso acumular el mayor número de pruebas y de vínculos para que efectivamente sea imposible darle la vuelta al caso. Imposible hacer como que no lo ves. Esa es la importancia también de la autonomía de las instituciones encargadas de distintos temas. Precisamente en la medida en que tengan autonomía, pueden hacer investigación y pueden hacer, digamos, un trabajo que obligue al gobierno, que ya sea imposible darle la vuelta a ciertos casos y le tenga que entrar. Pero justamente por eso importa mucho que haya pluralidad, que haya la acción de contrapeso de parte de organismos de la sociedad civil y de otras instituciones de carácter autónomo, justamente por eso, para que haya los contrapesos y para que este tipo de casos de corrupción no terminen en la impunidad una vez más. Yo creo que la credibilidad, tienen ustedes razón, la credibilidad va a depender de una solución buena y rápida. ¿Qué entendemos por una solución buena? El señor ya renunció, pero eso pues no es suficiente, ¿no? Porque entonces todo el mundo cometeríamos actos de corrupción, renunciamos y se acabó. Lo que hace esta distinción que nos recuerda Paulito otra vez, tienes razón, ¿sí? Una cosa es el control intraorgánico, el que se da al interior del gobierno, que es el encabezado por Irma Eréndira Sandoval, y el otro sería el de la Fiscalía. Yo conozco las 7 investigaciones que lleva la Fiscalía y ahí la función pública, y ahí son cohecho, tráfico de influencias, ocultamiento de información, conflicto de interés, y todas son penas o delitos administrativos graves. Y merecen unas penas que la verdad que vale la pena arriesgarse a robar, porque va desde que te destituyan, pues allá no lo pueden destituir, hasta una multa económica o una inhabilitación por X número de años, puede llegar hasta 20 años. Pero Andrés Manuel presume mucho, y creo que ha sido prácticamente la única medida, o sea, en serio así, anticorrupción que ha tomado su gobierno, es que hoy día la corrupción ya es un delito que merece prisión preventiva, que no puedes seguir tu proceso. Pero es como no hay un delito de corrupción, ahí cuando cambiaron el Código Penal cuando cambiaron la Constitución primero, el 19, dice allí la corrupción en tratándose de y dados delitos. Uno de ellos es el de abuso de funciones. Yo creo que por las evidencias que se han conseguido a través de las investigaciones, que hubo ahí un abuso de funciones. Entonces, si hubo un abuso de funciones y lo pueden probar, el señor tendría que estar en la cárcel. A mí me parece un despropósito que se tenga que purgar eso en la cárcel, sobre todo con el sistema de justicia. No estoy de acuerdo con la prisión preventiva, pero ahí habría esa posibilidad. Vamos a ver en qué acaba este caso, o únicamente en una multa o en una inhabilitación, pues que viene valiéndole lo mismo, ¿no? En sus mañaneras, Andrés Manuel pone mucho énfasis en que la corrupción es delito grave, con él en su... y en relación a lo de José Antonio, rápidamente, él sí dice, si desde arriba empezamos, pero eso no quiere decir que en el medio no haya. Lo que quiere decir es que si se prueba, desde arriba se va a evitar, pero ni solamente siendo ángeles podría uno decir, si el de arriba está bien, todos los demás van a estar bien. No quiso decir eso, quiso decir, se actuará. Eso es lo que esperamos ahora. Entonces esto querría decir, ¿quieres agregar algo? Que no haya impunidad, ¿no? Porque no está en manos de López Obrador que alguien no se corrompa. No. Bueno, yo nada más en relación con este y el otro bloque anterior,
Lo que pasa es que en el otro bloque anterior sí se puede configurar el fraude electoral. Esto es un delito. Y ese también es grave. Y este también podría ser. Sí. Entonces estamos a lo mejor presuntamente, para que no nos regañen, presuntamente ante dos delitos graves que no merecerían llevar el proceso en libertad. Nos vamos, quédese un bloque más todavía muy interesante. Vamos a tratar ahora el tema del abogado Juan Collado, que cayó preso hace algunos días, ¿no? Ha sido abogado muy notable de algunos políticos que se han considerado corruptos, como Duarte, gobernador de como Villanueva, gobernador de Quintana Roo, Duarte de Chihuahua. Ha sido abogado de muchísimos, es abogado de Carlos Romero Deschamps, con quien estaba cuando fue detenido, por cierto. Hay una escena de Broso interesante, graciosísima, diciendo que creía Deschamps que iban por él, pero en realidad iban por Collado. El asunto es que este abogado muy exitoso, es abogado de Raúl Salinas de Gortari, que logró que le devolvieran mucho del dinero que se había llevado, y de otros. Se convirtió en algún momento, para resumir, en el director de una empresa financiera que se llama Libertad Servicios Financieros. Ahora se le detiene por 2 delitos: lavado de dinero y utilización de recursos ilícitos, y delincuencia organizada, aparentemente. Estos daños salpican a 44 empresas. Estamos hablando de algo muy grande. Se dice que, aunque Collado aparece como el jefe de esta empresa, están por detrás como verdaderos accionistas mayoritarios o dueños los señores expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Por eso es que me atrevo a llamar a esta la puesta de manifiesto de la mafia del poder, porque se ha hablado de que el jefe de la mafia del poder es Salinas, etcétera. Y pues está a discusión de ustedes este tema tan fuerte, porque toca diversas entidades, todas ellas conectadas con políticas panistas y priistas. Entre los panistas está el actual gobernador de Querétaro y otros varios panistas. A lo mejor sabemos algo que a mí siempre me ha interesado y no lo entiendo. ¿Cómo le hace un expresidente, un exgobernador que se llevó mucho dinero para hacer salir ese dinero y luego volverlo a controlar? Cuando se dice que Collado es ya se me olvidó operador, el nombre exacto en la empresa, que ya renunció a ser el presidente de esa empresa, y detrás están los detrás de él, que es prestanombre, están los verdaderos dueños. ¿Cómo se puede saber que eres verdadero dueño si eres prestanombre? En el siglo XIX, cuando la iglesia puso sus bienes a nombre de piadosos cristianos, luego se quedaron con el dinero, con los bienes de la iglesia, y no se los devolvieron. Entonces siempre me ha llamado la atención esto. Pero el que dos expresidentes, si esto se logra probar, sería realmente histórico. 2 expresidentes usando esta empresa. No podían usar cada quien la suya, ¿no? Están muy unidos en algo que uno sospecha que es lo que une a esta mafia del poder, y que es la corrupción. Y solamente así puede un agente como Collado descollar. No es el primer abogado que hace esto. Son abogados que saben cómo la élite se protege muy bien, pero debes empezar a haber algunos problemillas entre ellos. Y entonces cuando estos abogados dentro de la élite sirven para que, no, la pistola se disparó sola, no fue asesinato, etcétera, y ya lo resuelven sacando una buena tajada. Son como
los necesarios para resolver problemas dentro de la élite. Pero ahora ya el abogado que resolvía el problema está en problemas. Va a ser un problema. Sí, así es, pues debe haber habido alguna filtración y alguien habrá hecho bien su trabajo. Estamos hablando aquí sí de corrupción del pasado. Yo espero que haya estado ya abierta antes del 1 de diciembre las averiguaciones, porque Andrés Manuel López Obrador dijo que para atrás no miraría. Pero si ya había algún indicio, pues estaría obligado a hacerlo y estaría dispuesto, digamos, a hacerlo sin violar su propia promesa. Vamos a ver qué pasa, pero es muy probable que ya haya habido, según el nuevo fiscal, que ya haya habido carpetas de investigación. Es impresionante y en eso creo que tiene razón López Obrador. El ejemplo de allá arriba, pues sí es muy importante, ¿no? Si tú dices, si mi presidente está robando, yo, ¿por qué no? Y en ese sentido me parece que sí hay un efecto de demostración, cuando menos, ¿no? Sí. Y aquí lo que estamos viendo, y en eso una vez más creo que tiene razón López Obrador, hay en parte del país que se lo entregaron en ruinas, no todo, pero hay en dos materias que sí se lo entregaron en ruinas. En inseguridad, sin duda, se lo entregaron en ruinas, y en corrupción, sin duda, y si no, volteemos a ver el caso Collado, Salinas, Peña Nieto, en donde sí te muestra cómo buena parte de las instituciones, incluso las que yo defiendo como que no se tienen que desaparecer, que se tienen que limpiar, que se tienen que modernizar, que se tienen que rediseñar, pero no destruir. Por ejemplo, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues el señor González Aguadé, Jaime creo que se llamaba, ¿no? González Aguadé es el que les da la calidad de banco a la Libertad, y resulta que hoy en día es también accionario o empleado, no me acuerdo si es director o accionario de la empresa. Eso sí es conflicto de interés, así que pues sí está mostrando cómo hasta dónde estaban corroídas las instituciones, aunque ya lo supiéramos, pero es bonito, bueno, no es bonito, es muy feo verlos así ya en blanco y negro en una demanda o en una investigación, y como en los casos anteriores, ojalá y se llegue a las últimas consecuencias y se proceda conforme a lo que diga el Código Penal. Desde luego que el presidente sea un ejemplo de honestidad sirve muchísimo, lo contrario, desde luego es una señal de permisibilidad, Pásenle. como creo que sucedió en varios gobiernos, pero desde luego que con Peña Nieto, ¿no? Entonces, efectivamente, los gobernadores pues dijeron, aquí es manga ancha, ¿no? Pues total. Sí, desde luego, simplemente no garantiza, es decir, tienes que estar sistemáticamente viendo y aceptando la posibilidad de que gente de adentro de tu gobierno pueda incurrir, ¿no?, en corrupción, y entonces aplicar la ley y no permitir que se siga haciendo eso. Pero también para mí sí es muy importante, yo sí soy de la idea de que también hacia el pasado inmediato se tienen que llamar a cuentas, porque son precedentes importantes también de que ya no haya eso como impunidad, que ya no hayan esos pactos de impunidad. Y al final de cuentas se daba entre los priistas de un gobierno a otro, era casi como una de las reglas no escritas del régimen, y con Fox se generó la esperanza y la expectativa de que se iba a acabar esa impunidad. Él mismo lo ofreció también en su campaña, él incluso dijo que iba a haber una comisión de la verdad para casos de corrupción del pasado inmediato, y a la mera hora aceptó una especie también de pacto de impunidad con el PRI en general, con los corruptos del PRI, y entonces eso quedó muy flojo. Es que sí tiene que haber precedentes fuertes de que no va a haber esos pactos de impunidad ya. Y aquí viene la sospecha de que si lo hubo o no con Peña Nieto, incluso muchos están interpretando, algunos, esto de Collado como señales. ¿A quién le están mandando señales? Que en ese sentido, pues va a ser un aviso para Peña Nieto, para los otros que están por ahí vinculados, para que se cuiden o para que no, qué sé yo. Pero eso ojalá no fuera así, porque entonces sería un poco otra vez el uso político de la justicia, es decir, selectivo. Aquí mando una señal, pero no llego hasta allá. Aquí me quedo en una investigación, pero no llego hasta arriba. Algo que ha sido condenado por el propio López Obrador, cuando hablaba de lo que hacían los otros gobiernos, decían es que nunca llegaban hacia arriba. Lo dijo varias veces, lo ha dicho. Entonces, bueno, ojalá que no se repita ese esquema. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no funciona. Porque puede ser momentáneo el decir, mira, ya agarraron a y te da legitimidad al gobierno en turno. En ese momento lo hemos visto desde la quina y todo, ¿no? Pero no, ese no es el esquema para terminar de fondo, como lo pretende López Obrador, y todos quisiéramos que así se haga, de fondo, de manera profunda y sistemática, que se termine con la impunidad y la corrupción.
tiene que ser la aplicación sistemática, no selectiva y no con usos políticos. Bueno, la verdad es que para que se pudiera parar este punto tan sobresaliente de dos expresidentes imputados, las acciones de una empresa de estas no son acciones al portador, son acciones al portador, no son acciones nominativas. De tal manera que si las tienen, bien van a ser entregarlas a cualquier otro lado o lo que fuera, pero o mantenerlas porque si son anónimas, están al portador, no tienen por qué imputarles ninguna responsabilidad. Entonces es muy difícil. Lo que ocurrió fue que en la entrevista, en el desarrollo de un reportaje de Proceso, hay quien dice, no te metas con estos porque los verdaderos dueños, pero son un dicho que está por detrás, son el presidente Salinas, el expresidente Peña Nieto y el actual gobernador pero no hay pruebas, hay dichos por allí. De tal manera que esto va a abrir cosas y habrá que investigar mucho más para concluir. Pero nos vamos, este fin de semana estamos con ustedes, el próximo lunes estaremos con ustedes. Muy buenas noches.